Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 24 de agosto del 2016. Saludo a Teresa Herrera. Buen día. Buen día, buen día. Acá con mi exquisito té que acá los muchachos siempre aportan. ¿Sí? El asunto es dónde pones la bolsita ahora. La bolsita, arriba de la bolsita. Arriba Rafael de la bolsita. Porcecanqui, ¿qué tal? Buenos días. Gerardo Caetano. Buenos días para todos. Otro con el té. Y Guillermo Fossati. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Tenemos temas variados para nuestro menú de hoy, pero empezamos con el tema del día. Eso ya nomás da para la discusión, pero sin duda, un asunto apasionante de estas horas. Por 10 votos a 9, la Asamblea de Clubes de la Asociación Uruguaya de Fútbol aprobó un preacuerdo con la multinacional Nike para que se haga cargo de la vestimenta de todas las selecciones a cambio de $24,5 millones a lo largo de 7 años. Ahora la empresa Tenfield, que es hoy por hoy titular de los derechos de imagen según el contrato vigente, tiene 20 días de plazo para igualar o superar el ofrecimiento de Nike. Si lo hace, continuará vistiendo a los planteles celestes en acuerdo con la marca Puma. Vayamos a la discusión. Rafael estuvo muy pendiente del tema, sobre todo porque siguió minuto a minuto la asamblea de la AUF. Seguí la asamblea de la AUF, seguí la previa. La audiencia a esta altura, con mi cantidad de telegramas deportivos, ya sabe que soy muy futbolero, pero no quiero hablar... Esto no es fútbol. Ahí está. Estos son negocios del fútbol. Y no solo negocios del fútbol, porque tú mencionabas en la entrevista al economista Ignacio Alonso un mensaje, una pregunta muy válida, como tú mismo decías de la audiencia, que era ¿por qué le estamos dando los uruguayos tanta importancia a un litigio comercial sobre qué logotipo va a tener la camiseta de la selección uruguaya en 2007 en adelante? Y aquí hay un tema que yo creo que hay que recurrir a la semiótica, es decir, al simbolismo, al significado oculto detrás de este litigio presuntamente comercial. ¿Qué nos apasiona a los uruguayos tantos de esto? Y lo que yo creo que aquí hay es un show mediático y una novela que tiene héroes y villanos bien definidos. El villano es uno de los villanos preferidos del grueso de la sociedad uruguaya, es Francisco Casal, que tiene muchos ingredientes para, digamos, haberse convertido en uno de los villanos preferidos de la sociedad uruguaya. Villano según quien lo mire, ¿no? Bueno, estoy hablando... Odiado y amado. Yo lo que invito, por supuesto que es amado, pero lo que invito es a los oyentes a pasear por los foros, ver lo que opina, tomar un poco la sensación térmica de cómo ve la audiencia, la gente, el tema de Casal. La imagen predominante de Casal en la sociedad uruguaya es negativa. Eso estoy absolutamente convencido. Es negativa. ¿Hay encuestas? No lo sé. La subo, pero actualizadas no. Pero perdón, algo, sí. Quiero terminar la idea. Por favor. Entonces, tenemos de ese lado al villano. Y los héroes. ¿Dónde están los héroes? Lo que le faltaba a esta historia para ser completa es tener un héroe simbólico. Y es Diego Godín vestido de José Gervasio Artigas. Y ese famoso comunicado. Es decir, los jugadores de la selección uruguaya, como nunca, quizás en la historia, o quizás haya que remontarse a Maracaná, tienen en el imaginario de la sociedad uruguaya la posición de referentes. Han trascendido su valor futbolístico ampliamente. Son referentes sociales, culturales de la población, que fueron recibidos con unos vivas enormes cuando salieron cuartos en el Mundial o primeros en la Copa América, pero que además de eso están en las campañas publicitarias, tienen una fundación propia, tienen una aceptación global en la sociedad uruguaya gigantesca. Entonces, esto es una novela, sin recurrir a este aspecto semiótico del conflicto. Es inentendible cómo ayer se siguió una asamblea de dirigentes de fútbol como si fuera un partido de fútbol. Uno de los aspectos que me parece interesante también, y lo disparo a punto de partida de la palabra villanos, porque uno dice, 10 votos a favor y 9 en contra, 10 a favor de Nike. En realidad yo pongo el foco de atención en los 9 que levantaron la mano para votar recibir menos. Porque ese es el elemento más interesante de todo esto. No tienen nada que ver las comparaciones. Es decir, generalmente cuando tú tenés dos posiciones no están tan distantes una de la otra. Y una está en 24 millones y medio y la otra está en 4 millones y medio.
Es decir, cuando las diferencias son tan contundentes y encontrás que hay 9 que levantan la mano a favor de recibir menos, ese es el primer punto que a mí me llamó la atención, porque parecía bastante obvio. Ciertamente ahora tiene por contrato Tenfield la posibilidad de igualar esa oferta o superarla, pero vamos a hablar de igualar y quedarse siendo el... Ojo, no todos votaron por recibir cobrar menos, ¿no? Era para Hay que hubiera quienes licitación. se opusieron porque entendían que el procedimiento que se estaba siguiendo no era el más adecuado. No, y además la Por mayoría, ejemplo, proponía reclamaban Claro, pero el licitación. otro tema, ese es exactamente el otro punto de ir a destacar, ¿no? ¿Por qué estas cosas no dan lugar a un llamado abierto, competitivo, una licitación abierta? El economista Ignacio Alonso lo explicaba hace un rato. Por ejemplo, hay una La tercera, referencia es a lo que, a hay lo un que son tercer oferente, ¿no? las reglas de este mercado del fútbol. Escuché en esta el mundo. explicación también, que recomiendo una entrevista de Mario Bardanca al economista contador, creo, de Féminis, que estuvo en BDO, la consultora que trabajó con el expresidente Bauzá de la Asociación Uruguay, que él explicó por qué la licitación no se ajustaba tampoco. Porque hay un tercer interesado, No sabemos. ¿no? No se mencionó que hay una... New Balance, New que- Balance. que apareció a último momento con una oferta menor. No, pero ni siquiera No, es no, una ni siquiera oferta. es una ¿no? oferta. La concretó finalmente. ¿Sí? Sí, ¿La concretó? sí, sí. Entonces, Pero si tú- era Porque menor. lo que hizo llegar fue una especie de carta que decía: hemos tenido conocimiento por la prensa que la Asociación Uruguaya de Fútbol está negociando con la empresa Nike un contrato de patrocinio y provisión de indumentaria para los años 2016 a 2023. Por medio de la presente deseamos manifestar nuestro interés de conocer las bases de la negociación a efectos de analizar la posibilidad de efectuar una propuesta que nos permita competir en ser parte de los proyectos de tan prestigiosa selección. Claro. Después el otro aspecto interesante son los jugadores, ¿no? Los jugadores señalando concretamente que no están dispuestos a aceptar ningún peso menos de lo ofrecido por Nike, o sea, de los 24,5 millones, con lo cual están marcando la cancha claramente, ¿no? Hay una cantidad de puntas que tiene este tema, ¿no? Acá una vez más. Escuchemos al jugador de fútbol. Exactamente. Acá una vez más. El único autorizado acá para hablar de este tema es el único que ha estado en la cancha, efectivamente. No, vos sabés que no. Antes los futbolistas, por ejemplo, reclamaban que para ser técnico de fútbol había que ser futbolista, Sí. lo cual era una rareza en el mundo. Rinus Michel, por ejemplo, era ingeniero, nunca había jugado al fútbol y fue uno de los técnicos maravillosos del mundo. Bueno, pero lo cierto es que tú jugaste Yo en primera jugué, división del exactamente, fútbol uruguayo. y supe vestir la celeste La- y... ¿Habrías hecho lo mismo que los jugadores? Por supuesto, Ahí está. por supuesto. En primer lugar, hagamos un poco de historia como corresponde. Acá desde hace muchos años hay un dueño del fútbol que no deriva de la soberanía de los clubes, sino que deriva del poder del dinero. Y ese dueño del fútbol y de otras cosas se llama Tenfield, y que es la empresa de Paco Casal. Bueno, en segundo lugar, los mecanismos, los instrumentos que ha utilizado este dueño del fútbol para hacer efectivas sus decisiones han sido mafiosos. Ha amenazado de muerte. Y ahora mandó una carta Ha amenazante, ¿no? ha mandado cartas de intimación a quienes son las autoridades legítimas de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ha tenido con los futbolistas, porque siempre se dice que los futbolistas adoran a Paco Casal, algunos futbolistas, los que han sido beneficiados, otros han sido destruidos por Tenfield y por Paco Casal. Y hoy la realidad es que de los 22 jugadores del exterior citados, solamente 3 o 4 son representados por Paco Casal. Conocí mucho a Paco Casal, porque era futbolista. Lo conocí como futbolista. ¿Te enfrentaste en las canchas? Me enfrenté en Fénix la cancha. jugaba, ¿verdad? No, jugaba en defensor. ¿No te y después enganchaste jugó en con la Fénix. cadena? Y lo que puedo decir es que era un perro jugando al fútbol. Jugaba muy mal. Jugaba muy mal. Pero desde chico ya demostraba que tenía una capacidad de acción y de operativa. Un día pidió licencia, una semana, nadie sabía por qué, jugaba en la quinta, y el miércoles apareció jugando en Maracaná, en la selección Resto del Mundo contra el Flamengo en la despedida de Zico. Bueno, eso ya revelaba que pintaba, y hay muchas anécdotas que refieren.
Acá hay una cuestión republicana. Acá hay una cuestión republicana por la que ya han caído ministros. Nosotros nos olvidamos, pero el ministro Lescano, cuando era ministro en la anterior administración, cayó porque perdió una pulseada con el señor Casal. Exacto. Tú das como un hecho Sí, absolutamente. absolutamente cierto. Absolutamente. Eso que por ahora ha Se sido una plan- versión. No, no, y se me planteaba como una... Y me permito decir que protagonistas directos, no voy a decir más, de ese episodio lo confirman. Ajá. ¿Mm? Yo lo que digo es que esto es más que una hipótesis. Sí, sí. Esto es más que una hipótesis. Está hablando del ministro Héctor Lescano, secretario de No, Turismo y no, Deporte en el gobierno Mujica, ¿no? Claro, pero no voy a decir nombres, solamente voy a decir protagonistas directos en esta pulseada confirman que la caída del ministro Lescano se Debido a debió la a intervención esta de- situación. Por otra parte, caída inexplicable, era el ministro con mejor imagen. Entonces, ¿esto a qué lleva? Lleva a la arbitrariedad, ¿Por qué? Porque esta arbitrariedad implica a los clubes. Los dirigentes son clubes débiles que para poder jugar tienen que mendigar dinero todos los años y se vuelven más serviles a los intereses de Tenfield. Periodistas absolutamente obsecuentes. Yo ayer escuché a un periodista decir algo que he escuchado tantas veces en la historia del fútbol uruguayo. Cuando los futbolistas hablan, ahí se complican las cosas. Esta es una historia tan conocida porque el actor de este deporte son los futbolistas y los futbolistas siempre han sido despreciados, Fueron despreciados en el año 50, fueron despreciados recientemente y son los actores. Entonces, yo lo que digo es, esta es una batalla muy importante, republicana, que se ganó, pero no me hago ilusiones. Es apenas una batalla y creo que la guerra, el pronóstico... Todavía no se sabe quién va a ser el ganador. Yo te diría que no se sabe quién va a ser el ganador, pero el pronóstico es malo. Para empezar, lo que está claro es que el partido va 1-0 a favor de Nike, pero faltan por lo menos 20 días, ¿no? Y lo empata enseguida Más. Tenfield. Más de 20 días faltan, porque además en realidad todo esto recién se ejecutaría a partir de enero del 2017, o sea que va a correr tiene contrato hasta el 31. mucha agua bajo el puente. Pero yo me remontaría a la historia, no por hacerle la competencia a Gerardo, pero me remontaría a la historia y diría que bueno, que Tenfield reina en el fútbol uruguayo en la etapa de Figueiredo, en las complicidades con la corrupción con la FIFA, ¿no? Digo, decir, en todo ese entramado mafioso en el cual lamentablemente ha caído el fútbol en general, ¿no? Digo, no solo... En todo caso, Uruguay es apenas una muestrita de una moneda. Pero yo en realidad, mirando también, tratando de hacer una mirada diferente de esta asamblea, que no la vi toda, pero sí vi una parte importante, en algún momento me acordé del síndrome de Estocolmo. Es decir, yo creo que Casal es como una especie de secuestrador del fútbol en general en Uruguay, y hay gente que no se atreve a enfrentarlo de ninguna manera. Por todo esto de las amenazas, por todo lo demás, pero además porque de alguna manera muchos de ellos dicen, pero es El Salvador. Si no hubiera sido por Casal, ¿dónde estaríamos ahora? Entonces, a mí me parece que es una de las, no digo la única, pero una de las importantes lecturas. Esto, bueno, claro, igual Es un hecho que Casal jugó un papel en la historia de los derechos de los jugadores de fútbol, ¿no? De algunos. De algunos. Bueno, de algunos. Mejoró las condiciones. De algunos, ¿Sabes por qué te digo algunos? Y es una pequeña aclaración. Por algo, perdón. Nunca hubo una diferencia tan grande entre los futbolistas que ganaban más y el menos. Promedio del 98% del restante. Pero además hay una cosa, por algo
es decir, la cosa en términos de los futbolistas tampoco está muy clara, porque el presidente de la Mutual de Fútbol de Jugadores, ayer sus declaraciones eran lamentables. Pero que si no son, sé. y si son instrumentos de Tenfield. Claro, que no Pero sé, no que solo tengo instrumentos, que ver. no sé que si hay intereses creados detrás de todo esto. Que hay que ver. ¿Cómo? Intereses creados que no se reducen que solamente no pude a hablar. Casal. Un periodista lo apretó y dijo, bueno, pero usted no habló con Godín. No, me gustaría hablar personalmente. Bueno, pero tiene Skype, o sea, hay 70.000 formas de hablar con una persona hoy en día. Entonces, era como, ¿no? Digo, en realidad, si fuera del tema del fútbol, cuando el jugador empieza a moverse así y no deja que le toquen la pelota, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo mismo. Yo creo que igual, de todas formas, a ver, son conocidas las tácticas, yo las llamaría intimidatorias clásicas de la empresa Tenfield. Por ejemplo, otra persona clave en esto es Nelson Gutiérrez, que actualmente tiene un rol operativo muy fuerte, que, no sé, en su momento le dijo a Mario Bardanca, los que no están con nosotros le arrancamos la cabeza. O sea, ese estilo de manejarse empresarial que le rechina mucho a la sociedad uruguaya. Pero hay que introducir dos matices. El primero es que Casal, además de esas tácticas intimidatorias, es un extraordinario empresario. Muy hábil, extraordinario, innovador para sus cosas. Innovó primero con los jugadores, vendiendo algunos a precios desconocidos para el mercado uruguayo, y después es un innovador con el tema de los derechos televisivos y demás. O sea, Casal no solo construyó este imperio en base a intimidación, lo construyó en base a habilidades empresariales innegables. Eso tiene que verse en el panorama Algunas global. veces habrá que investigar los precios Reales. con los que el dinero por ejemplo, ¿por qué Recoba en algún momento llegó a ser el futbolista mejor pago del planeta? De acuerdo, Gerardo. Y hay investigaciones que prueban que el dinero, cuyo origen, que el origen de ese dinero no era un origen santo. En algún momento sabrá. Yo lo que digo es que eso tiene que ser considerado. Segundo tema. Casal hizo algo que con sus métodos muy particulares también lo hacen muchos empresarios y muchas personas en los momentos. Es decir, se aprovecha de la debilidad ajena. ¿Cuál es la debilidad ajena en este caso? Clubes en ruina o penuria económica. Ese es el punto de partida que hay que entender, el sistémico, porque si no estuviera Casal, se hubiera aprovechado otro, o como se han aprovechado con la venta de jugadores, llámese Daniel Fonseca, llámese Pablo Bentancur, llámese cualquier otro empresario, se aprovechan de la debilidad ajena. Pero eso va de la mano con los 9 votos. Exactamente. ¿Sí? ¿Cómo es posible el imperio Tenfield? El imperio Tenfield es posible. Están dentro de los 9. El imperio Tenfield es posible gracias a que muchos clubes están en la penuria y deben favores. Si no, nos explicaría. Claro. Ahora, hay un cambio histórico. Ya no es el 98 esto. Claro. Primero, como se ve en la votación de Nike, no solo 9 dijeron que sí, a que 5 eran más que 24, sino que 10 dijeron que no. Pero los clubes van de la mano con lo que tú decís, los clubes que dijeron que sí, los 9. Sí. Son relativamente tienen menos recursos y tú encontrás un vínculo le deben más favores a Casal, porque incluso un club poderoso como Peñarol. Liverpool le debe. Liverpool es lo que se llama en el idioma inglés un outlier, es decir, un caso por fuera. ¿Tenés acá la lista de Wilmar? Liverpool no le debe ningún favor a Casal, pero tiene una propuesta tan radical al respecto que dice todo tiene que ser transparente, todo licitado. Entonces es un auténtico defensor de la licitación, porque muchos defensores de la licitación no querían licitación. Tú dices que muchos de quienes ayer defendieron la licitación en realidad... Y es una salida muy elegante de decirle que no a 24. No, y además estaban votando contra la idea de que los futbolistas definían. A ver, ¿tenés la lista de cómo votó cada club? Bueno, sí. No fueron solo clubes, aclaremos, ¿no? No, claro, exacto. Hubo divisiones. Los que votaron a favor del Ejecutivo y de la propuesta de Nike fueron 10. Nacional, Sudamérica, Fénix, Defensor, el líder, Plaza Colonia, Rampla Juniors, que fue el último voto, el de Juan Castillo, Wanderers, OFI, que son todos los equipos del interior, y la segunda B amateur, que es la vieja C, lo que era la divisional C. Correcto. Los que votaron en contra, Peñarol, Cerro, River, Boston River, Juventud de las Piedras, Villa Española, Liverpool, del presidente Palma, Racing y la segunda división, que en principio el viernes pasado estaba a favor de la propuesta de Nike y después terminó votando en contra. Interesante, ¿no? Hay quienes se preguntan si ese voto decisivo, el de Juan Castillo, porque además fue al final, ¿no? Fue el penal
que laudó Sí. la discusión. El penal de Neymar. El penal de Sí. Neymar. Estuvo Si muy no implica interesante. una injerencia gubernamental, ¿no? ¿Cómo vieron esa? Un comunista terció entre dos multinacionales. Él lo fundamentó muy sencillo, dijo claramente, ¿por qué vas a quedarte recibiendo menos y puedes recibir más? Claro. La ecuación de un fútbol dominado por Tenfield es esta. Clubes débiles. También los clubes saneados deportivamente son débiles. ¿Por qué? Porque Casal maneja de manera directa o indirecta los jugadores que van a un lado y los jugadores que van al otro. Ahora ha perdido el oligopolio que tenía. ¿Por qué? Porque hay otros representantes. Y Se abrió la todos cancha. Se abrió la cancha, lo cual me parece muy bien. Pero ahí hay un elemento decisivo, porque había alguna época en que Paco Casal decidía quién ganaba el campeonato y quién lo perdía. Y, por otra parte, el Paco Casal, en su origen, fue un elemento muy importante para valorizar a los futbolistas. A los futbolistas se les pagaba muy por debajo de su valía, muy por debajo de su valía. Y él, que fue el primer representante, logró que se les pagara a nivel internacional, digamos. Pero se pasó de rosca, le gustó y empezó a construir un imperio y comenzó a construir una relación con los futbolistas perversa. ¿Por qué? Porque se aglutinó con la élite. Dejó por fuera a la mayoría, que hoy cobran menos que nunca. Cobran muy poco. El promedio del 95% de los futbolistas del fútbol uruguayo no es profesional. Porque hay Tienen que hacer demasiadas otra cosa. instituciones. No solamente. Y porque hay clubes débiles. Y tercero, bueno, se puso en el puño a los clubes. Los clubes no son autónomos, no son independientes. La discusión daría para toda la mañana. Daría es para toda la clarísimo, mañana, porque además pero quiero meter... tenemos otros temas. Quiero Sí. meter... Teresa, quiero meter un apunte, otra Rafael, cuña. Muy y cortito. liquidamos Quiero meter por otra hoy. cuña. Viste que tenía razón, Que yo capaz que iba no a es para... dominarlo demasiado. Sí, que creo que capaz... Guillermo está preocupadísimo porque él quiere discutir el segundo El segundo punto, tema. el que viene después, y Está. teme que no quede tiempo. Nada, queda. No, yo simplemente quiero meter otra cuña, pero claro, es un tema a debatir, pero que está muy vinculado con todo esto. Yo creo que uno de los nombres de la moderna trata de personas en el mundo es la venta de jugadores. Por supuesto. Lo mío cortito. Invito también a la audiencia a reflexionar sobre que Casal es un hombre poderoso dentro y fuera del ámbito del fútbol, inclusive, es indiscutible. Pero su poder, incluso en el mundo del fútbol uruguayo, no es absoluto. Y no solo me refiero a esta votación. Se dijo durante mucho tiempo que el ejecutivo actual de la Asociación Uruguaya de Fútbol eran marionetas de Casal. Pues bien, acá se acaba de demostrar que tan marionetas no eran. Es decir, Casal tiene un poder innegable, pero no es un poder absoluto.